Buen día con todos. Somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la contaminación de suelos debido por plaguicidas, con la asignatura de contaminación de suelo con el docente ingeniero Huarwa Chipani Teodoro. Los estudiantes Arbieta Pilares Fabricio Marcelo, Blanco Fernández Enrique Sebastián, Morales Estoqueli Nérida y Solís Bueno Fiorella. A manera de introducción debemos saber tanto que el uso de plaguicidas, pesticidas en lo que es el área de agricultura, estos ahí van a tener impactos en el suelo si se usan de una manera desmedida, y el tipo del suelo y el tipo de pesticida también pueden afectar la presencia de los plaguicidas, así como también no solamente al suelo, sino a la economía, a las cosechas en sí e incluso a los mismos pobladores o agricultores. ¿Qué es un plaguicida? Pues es en sí un compuesto químico inorgánico u orgánico elaborado para controlar, matar, repeler o atraer a una plaga. Se considera una plaga a cualquier organismo vivo que provoque daño o pérdidas económicas o que transmita o produzca enfermedades. Estas plagas pueden ser debido a los animales, como por ejemplo roedores, las plantas no deseadas o también microorganismos, como por ejemplo los virus. Clasificación de los plaguicidas. Tenemos distintas maneras de clasificarlo. Una de ellas es por su naturaleza química. Tenemos dentro de estas los organoclorados, que vendrían a ser compuestos químicos de alta estabilidad química, que son muy solubles en grasas pero insolubles en agua. Tenemos los organofosforados, que normalmente son aquellos gases procedentes de las guerras, que a menudo las conocemos bajo el apelativo de gases nerviosos, y los carbamatos, que vendrían a ser aquellos que los encontramos en los insecticidas y en algunos fungicidas, herbicidas o nematicidas. La segunda clasificación se da debido a su actividad biológica, es decir, para qué son estos utilizados. Por ejemplo, tenemos los insecticidas, que son enfocados a los insectos, los herbicidas, que son enfocados a las plantas, los fungicidas a los hongos, los rodenticidas a los roedores, tenemos los acaricidas, las bactericidas, etc. Otra clasificación es debido por su grado de toxicidad. Esta clasificación la da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las cuales clasifica en 5 clases, que es sumamente peligroso, muy peligroso, moderadamente peligroso, poco peligroso y poco probable que presente un peligro agudo. Esto se da debido, según la dosis letal 50, que vendría a ser un estimado estadístico del número de miligramos de sustancia tóxica por kilogramo de peso corporal requerido para matar al 50% de una población grande de animales de prueba. El modo de acción de los plaguicidas. Los plaguicidas en general presentan componentes sintéticos y estos van a actuar en procesos metabólicos concretos. Tenemos diferentes clases de plaguicidas, pero los más sonados son los herbicidas, los fungicidas y los insecticidas. En cuanto a los herbicidas, se encargan de atacar a la mala hierba, pero sin embargo también puede afectar a las demás plantas. Y estas se pueden clasificar de acuerdo a su aplicación, al momento en que se debe usar y a su modo de acción. En cuanto a los fungicidas, estos están hechos para atacar a los hongos. Pueden destruir el micelio y las esporas del hongo y así van a impedir el desarrollo. En cuanto a los insecticidas, tienen una importancia para el control de las plagas, ya sea como el mosco de las frutas, entre otros. Y un buen plaguicida debe procurar ser selectivo, efectivo, económico, estable y seguro. En cuanto a la producción y el uso de los plaguicidas, Matthews en 2018 nos dice que los plaguicidas son de suma importancia, debido a que este va a ayudar a los agricultores a mejorar la calidad y la cantidad para sus productos. En el 2013, la FAO-Stat nos indica que se produjo alrededor de 1.457.607 toneladas de plaguicidas,
en las cuales los herbicidas ocupan el 50%, los fungicidas y bactericidas un 24% y los insecticidas un 18%, quedando tan solo un 6% para los demás. Dinámica de los plaguicidas en el suelo. Las características de los plaguicidas determinan en enorme medida su persistencia en los suelos. Esto quiere decir de que la sucesión de degradación de un conjunto de plaguicidas no varía de manera significativa de unos suelos a otros. Esto quiere decir que tienen la posibilidad de entablar clases de plaguicidas según sus características intrínsecas. Referente a la lixiviación de plaguicidas, se debe señalar que la movilidad, la fracción lixiviante y la fracción de peligro de los plaguicidas no varía de manera significativa de unos suelos a otros. Procesos que afectan a los plaguicidas en el suelo. Procesos químicos, físicos y biológicos de los plaguicidas. El destino de un plaguicida en el ambiente edáfico está gobernado por los procesos de retención, de transporte y de degradación, como por su relación. Dichos procesos se acostumbran a ser los causantes de la disminución de la porción original aplicada de plaguicidas, que un proceso predominante sobre otro va a depender de las características físico-químicas de los plaguicidas y de las características del suelo. El plaguicida se reparte en las etapas sólida, líquida y gaseosa. En la etapa líquida está disponible para ser transformado o degradado química, física o microbiológicamente a otros compuestos. En la etapa sólida es retenido con un distinto fuerza en sitios de enlace de los coloides orgánicos e inorgánicos del suelo. Y en la etapa gaseosa es incorporado a la atmósfera una vez que se volatiliza a partir del suelo o a partir del agua que está en el suelo. Problemas originarios por el uso de plaguicidas. Son dos: efectos sobre el ambiente abiótico y efectos sobre el ambiente biótico. En el abiótico tenemos el viento, el agua y el suelo, ya que en los últimos años han surgido una enorme inquietud alrededor de los efectos de los plaguicidas sobre la fertilidad del suelo. Esta fertilidad está en funcionalidad directa de los seres vivos, que son las bacterias, hongos y gusanos del suelo, y de su relación en los suelos con los materiales orgánicos e inorgánicos que son parte de ellos, y efectos sobre el ambiente biótico, el cual son los microorganismos, las plantas, los peces, las aves y los mamíferos. En estas condiciones los plaguicidas pasan velozmente a la circulación y llegan a otros órganos en los que tienen la posibilidad de provocar serios males e incluso el deceso. Para continuar tenemos a los otros efectos ambientales que generan los plaguicidas sobre el medio ambiente. Los restos de los plaguicidas llegan a sitios muy diversos, como los cuerpos de agua, entre ellos las fuentes subterráneas, los acuíferos, los manantiales, etc. También se mantienen suspendidos en el aire o son insertos en el suelo mediante la estructura de los lodos. También se acumulan en la capa lipídica de los animales y en el tejido herbario de los vegetales, y por lo tanto en los alimentos que de estos provienen y comemos los seres humanos. En imagen también tenemos el ciclo de los plaguicidas en el medio ambiente mediante la dispersión, la fotólisis, la absorción y la bioacumulación en los animales. Todo ello genera muchas consecuencias, entre ellas podemos mencionar a la reducción de la biodiversidad, la alteración en la fijación del nitrógeno, el declive de las polinizaciones de las abejas, la destrucción de los hábitats de las aves y la amenaza de las especies en peligro de extinción. A continuación tenemos los efectos en la salud de los plaguicidas. Los plaguicidas pueden entrar en contacto con el hombre a través de muchas vías de exposición, por ejemplo la respiratoria, la digestiva, dérmica, entre otras. Estas se dan por el hecho de que los restos de los plaguicidas se encuentran en muchos medios, como el aire que inhalamos, el agua que bebemos y los alimentos que comemos.
Los plaguicidas tienen efectos agudos y crónicos en la salud del hombre, entendiéndose por agudo a una exposición de corto tiempo y con efectos localizados o fuertemente visibles, y por crónicas aquellas manifestaciones vinculadas a una exposición de largo plazo y que presenta los efectos de muy pocos hasta que después de un largo tiempo se presenta con mayor visibilidad. La toxicidad de los plaguicidas se puede expresar en 4 formas. Tenemos la oral aguda, la dérmica, la por inhalación y la crónica. La oral aguda se refiere a una ingestión de una sola vez de un plaguicida, que causa efectos muy tóxicos en el ser vivo, pero es muy poco probable que se alcance la dosis correspondiente a una DL50 oral, a menos que se ingiera a propósito el tóxico por accidente, por error, ignorancia o como un intento suicida. De otra forma es muy poco probable. La toxicidad dérmica se refiere a los riesgos tóxicos debidos al contacto y absorción del plaguicida por la piel, aunque este es menos evidente y sus dosis letales son siempre superiores a las orales. Es por eso que presenta mayor riesgo para el manipulador que para el resto de la población. Tenemos a la toxicidad por inhalación, que se produce al respirar una atmósfera contaminada por el plaguicida, como ocurre con los fumigantes, o cuando un ser vivo está inmerso en una atmósfera cargada de un polvo insecticida o en pulverizaciones finas, como conocemos las nebulizaciones, el rozamiento y la atomización en el que las partículas son muy finitas. Y tenemos a la toxicidad crónica, que se refiere a la utilización de dietas alimenticias preparadas con dosis variadas del producto tóxico, mediante una administración repetitiva a lo largo de mucho tiempo. A continuación, les voy a dar a conocer unas alternativas al uso de los plaguicidas. Aun si bien es cierto, en la actualidad vivimos en el auge de la química y de los productos químicos que se encuentran presentes en casi todas las actividades industriales de la sociedad, antes de que estos llegasen, se utilizaban productos y sistemas naturales que eran muy demandados por la agricultura ecológica y que ahora deben volver, y en muchos sitios se están utilizando de vuelta estos métodos para poder mejorar los sistemas de agricultura. Si bien esos no son 100% efectivos, son respetuosos con el medio ambiente y además no generan efectos tóxicos en los seres humanos ni en los animales. Es más, hay algunas plantas que funcionan como insecticidas, como repelentes, ya que son resistentes a ciertas plagas, y de modo que si se ponen cerca a otro tipo de plantas, los defienden a estos otros tipos de insectos, de las llamadas plagas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la madreselva, que si es plantada cerca de los rosales, actúa como repelente de los pulgones. Entonces, llegamos a la conclusión que la tendencia de volver a usar las fórmulas que la naturaleza brinda es el camino que tenemos que tomar, ¿no? El retorno a las fórmulas orgánicas y naturales y conseguir a partir de extractos vegetales insecticidas ecológicos fórmulas que controlen y eliminen de manera eficaz a muchas plagas. A las conclusiones a las que hemos llegado es que si bien los plaguicidas son compuestos químicos que han aportado muchos beneficios al ser humano a través de los tiempos y han sido usados básicamente para el control de enfermedades y plagas en la agricultura, y que todavía son prioritarios en ciertas áreas específicas, se ha acumulado suficiente evidencia de los riesgos que estos conllevan, y más cuando son usados excesivamente, y los riesgos que conlleva para la salud y el ambiente, además que comprometen la sostenibilidad de los sistemas agrícolas, y que corresponde políticamente a los gobiernos el uso racional de estos, como aplicar medidas de mitigación ante los efectos causados en la salud y el medio ambiente, como también encontrar alternativas para su control. Los instrumentos internacionales que tenemos y los códigos de conductas de la FAO y el comercio de plaguicidas muy peligrosos, así como la clasificación de los plaguicidas, alientan cada vez más a las autoridades nacionales hacia la reglamentación y la reexaminación de la gama de insecticidas que autorizan en los países,
para que estos puedan ser usados de una manera responsable y en mayor medida tratar de disminuir su consumo. Y a continuación tenemos nuestra bibliografía, que son todas las fuentes que utilizamos para la realización de este trabajo. Muchas gracias.